¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia. Venid y ved. Bueno, pues hoy México está de luto. El jueves anterior regresamos al tercer lugar del mundo con muertos. Es algo que realmente es muy triste. Las personas no se percatan de que los hospitales están saturados. La gente no quiere entender que el servicio de cremación está tardando hasta 3 días en poder incinerar a los miembros de la familia y está cobrando por refrigeración 3,000 pesos al día. Ya es un dineral el que hay que pagar por un servicio funerario. En la Ciudad de México se está viendo la crisis, que no hay el abasto suficiente en oxígeno y estamos viendo que hay personas que lucran y un equipo que regularmente anda sobre los 4,300, 4,500 pesos, ahorita en internet se está ofertando en 62,000 pesos. Aparte de la crisis, la gente está lucrando. Y la pregunta es, ¿por qué las personas siguen yendo a lugares, asisten a fiestas clandestinas, a bares clandestinos, sin ninguna protección, sin ningún cuidado? Y esa irresponsabilidad está haciendo que nosotros, ayer sábado, las autoridades hayan reportado que hay 158,074 defunciones. ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues Canadá ya está restringiendo las entradas y salidas y estaban diciendo los comentaristas financieros que México va a dejar de tener casi 1,000,000 de canadienses, ya no van a venir ni a Los Cabos, ni a Vallarta, ni a Cancún. Vamos a tener una crisis económica severa. Somos el tercer lugar en infecciones. Francia también está limitando las entradas y salidas, España lo mismo. Y fíjense, hoy estaba leyendo que ya los Vivales en el aeropuerto de Cancún te ofrecen certificados de no tener contagio que te garantizan sale negativo. No es posible que la gente de forma irresponsable lucre para solapar a gente irresponsable que compra ese certificado para poder salir o para poder llegar. No se vale. No hagamos este tipo de cosas. Ustedes recordarán que pues siempre hemos visto películas de la Segunda Guerra Mundial, hemos visto series de televisión de la Segunda Guerra Mundial, hemos visto documentales y bueno, en escritos tenemos el diario de Ana Frank y una película que se llamó La lista de Schindler. No sé si se recuerdan, cuando las personas sabían que llegaba el enemigo, ¿cuál era su comportamiento? No sé si lo tengan presente. En una situación de guerra, nadie le pide a la gente que se quede en casa. Uno se queda en casa por elección. De hecho, si tienes un sótano, te escondes ahí mientras persisten las hostilidades. En la guerra, no insistes en tu libertad. Voluntariamente la abandonas a cambio de sobrevivir. Durante la guerra no te quejas del hambre. Si tienes hambre, oras para poder sobrevivir, para poder comer algún día. En una guerra no discutes por abrir tu negocio. Cierras tu tienda sin pensarlo. Corres de nuevo y oras para sobrevivir a la guerra, esperando volver a tu negocio. Durante una guerra no te preocupas si tus hijos no van a la escuela. Ruegas para que el gobierno no se los lleve a la fuerza para entrenarlos como soldados. En una guerra le das gracias a Dios por un día más de vida. Entendamos, el mundo entero se encuentra en una guerra. Hay gente que todavía
no lo entiende. Es una guerra sin armas, sin balas. Una guerra sin soldados, una guerra sin fronteras, una guerra sin pactos de alto de fuego. El ejército en esta guerra no tiene piedad ni bondad humana. No respeta a los niños, a las mujeres, a los ancianos, ni a los lugares de culto. Es un enemigo despiadado, despiadadamente efectivo. Solamente se sacia cuando el mundo es un campo de muerte. Afortunadamente este enemigo tiene una debilidad y puede ser derrotado. Solo requiere nuestra acción colectiva, disciplina, paciencia. Este enemigo no puede sobrevivir al distanciamiento social físico y a la higiene personal. Nosotros sabemos que lo podemos derrotar como en una acción colectiva. Tendremos que tener disciplina, tenemos que tener paciencia y ensalzar lo que es la distancia social física y la higiene personal. Este enemigo no se puede ver, no se puede oír, no se puede oler, no se puede sentir. Por eso es extremadamente mortífero. Andrés Manuel López Obrador, que es el representante del poder político, tiene virus. Carlos Slim Elú, que es representante del poder económico, tiene COVID. Norberto Rivera Carrera, que es el representante en el poder religioso, tiene COVID. Ellos tres actualmente están siendo atendidos. Norberto Rivera Carrera está intubado. Carlos Slim está en un hospital público y el presidente de México está siendo atendido en Palacio Nacional. Y quiero hacer unas preguntas. ¿Ellos se suben al metro? No. ¿Usan las combis? No. ¿Se suben a un camión de servicio público? No. ¿Van a los tianguis? Tampoco. ¿Van a un supermercado? No. Las personas que están en torno a ellos son personas muy cuidadosas. Entonces la pregunta es, ¿quién los contagió? ¿Quién los infectó? Fíjense, si ellos, que son personas muy cuidadas, muy protegidas, les dio COVID. Imagínense nosotros que sí nos tenemos que subir al metro, que sí nos tenemos que subir en las combis, que tenemos que ir a los tianguis, que vamos a los supermercados. Somos vulnerables. Necesitamos cobrar conciencia de que tenemos que extremar precauciones. Al día de ayer se rebasaron los 2.250.000 defunciones. Cuidémonos. Vamos a iniciar el estudio. ¿A qué jugabas en tu niñez? Y bueno, pues las respuestas van a ser muy distintas dependiendo la edad. Y bueno, personas como yo comprenderé que ya rebasamos el 6º piso, pues podríamos decir que nosotros tuvimos la virtud, la ventaja de poder haber salido a la calle, de correr, de asolearnos, de gritar, de podernos subir a un árbol y jugábamos en conjunto con los demás vecinos. Y quizá el bote pateado, burro 16, jugábamos coladeritas, béisbol, en fin. No sé si ustedes recuerden que entre los vecinos siempre había un niño que destacaba en algo, que tenía una habilidad, que tenía una forma de sobresalir por jugar fútbol, por hacer n número de actividades. Posteriormente empezaron los jóvenes a jugar con el Pac-Man, después fue el Mario Bros. Y ahora los muchachos están confinados jugando, pero con una tecnología que los aísla
y que únicamente de forma remota están jugando. Y ahora, ¿qué te gusta hacer? Y bueno, pues obviamente ya a mi edad no puedo jugar ni tamaladas, ni borro 16, ni nada, pero empezamos a hacer actividades donde particularmente se nos facilita. Estamos haciendo actividades donde nos gusta y sentimos que tenemos cierta habilidad para hacer estas cosas. En la Biblia, en Romanos 11:29 nos dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y el término de irrevocables, bueno, pues irrevocable es que no se puede anular, que no se admite ser invalidado, que no se puede rechazar, ni se puede esconder o inhibir. Prácticamente nosotros, Dios nos dotó de algún don que así salimos de fábrica, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de Moisés. A mí me gusta mucho Moisés en lo personal. Siento que su vida es de una gran enseñanza. Y fíjense, Moisés es de los descendientes de Leví, el tercer hijo de Jacob. Y recordaremos que Jacob tuvo 12 hijos, y esos hijos fueron los patriarcas de esas tribus. Bueno, pues Moisés era levita. La Biblia nos cuenta que los levitas fueron consagrados por Dios por medio de Moisés para el servicio del tabernáculo y luego en el templo de Jerusalén. Y lo relata Marcos 3:12. Yo mismo he escogido a los levitas de entre los israelitas como sustitutos de todo primogénito. Los levitas son míos. Y vemos que Moisés, su padre fue Amiram, su madre Jocabed, y esto lo vemos en Éxodo 6:20. Tuvo 2 hermanos, Miriam, que fue la mayor, después siguió Aarón, y él fue el Benjamín, el más pequeño. Posteriormente él se casa y su esposa se llama Séfora. Esto lo vemos en Éxodo 2:21. Y se dice que Séfora era de raza negra. Ellos tuvieron 2 hijos, que fue Gersón, que quiere decir yo soy extranjero en la tierra extraña, y Eliezer, que quiere decir el Dios de mi padre me salvó de la espada del faraón. Y esto está documentado en Éxodo 18:3 y 4. Y les voy a dar, les voy a comentar 2 cosas que en lo personal a mí me llamaron mucho la atención. La primera, el nombre de Moisés es único en la Biblia, ningún otro personaje lo lleva. Y otro dato que me llamó mucho la atención, la hija de Faraón, una egipcia, quien lo llamó Moisés, que quiere decir yo lo saqué del agua, y está documentado en Éxodo 2:10. Cualquiera hubiéramos pensado que quien le puso el nombre Moisés pues habrán sido sus padres, ¿verdad? No, fue la egipcia la que le puso así. Moisés es el autor del Pentateuco, en hebreo, Torá, que son los 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia que contienen la ley. Y la tradición sugiere que Moisés escribió el libro de Job. De los 66 libros que componen la Biblia, Job fue el primer libro que se escribió. Moisés es el instrumento para liberar al pueblo de Israel. Moisés fue quien recibió las tablas de la ley. Y quiero hacer aquí un paréntesis. Cuando Adán y Eva traicionan a Dios, cuando lo desobedecen, Dios tiene este diálogo con ellos 3, con Adán, con Eva y con la serpiente. Y dice Génesis 3:15, haré que tú y la mujer sean enemigas, pondré enemistad
entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Sabemos que Génesis 3:15 es la primera profecía mesiánica. Obviamente, Satanás, pues, no quiere que esto se lleve a cabalidad y empieza a hacer un sinnúmero de tropelías para que no se lleve a cabo esto. Y nos refiere en Génesis 6:4. Los hijos de Dios tuvieron hijos con las mujeres de este mundo, que fueron los gigantes de los tiempos antiguos. Estos llegaron a ser guerreros muy fuertes y muy famosos. Satanás quiso, ¿sí?, trastocar el ADN para que esa sentencia no se cumpliera. Y tenemos otras más. En Éxodo 1:22 nos refiere: entonces el faraón dio esta orden a su pueblo: lancen al río Nilo a todos los niños hebreos que nazcan, pero las niñas déjenlas vivir. En el Nuevo Testamento, en Mateo 2:16 dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Y en la vida de Moisés lo podemos seccionar, lo podemos dividir en 3 partes. La primera, de su nacimiento a los 40 años. Él fue instruido, tuvo los mejores maestros, pues era de la familia real, era el hijo adoptivo de la hija del faraón. Entonces le dieron la mejor instrucción. Recuerden que él mata a un soldado egipcio y entonces huye y se va hasta Madián y ahí conoce al sacerdote Yetro. Yetro tenía 7 hijas y Moisés se casa con la mayor, que es Séfora. Y la siguiente parte es de los 80 años a los 120, donde él es al que se le encomienda que saque al pueblo de Israel de la cautividad, de la esclavitud, y los encamine a la tierra prometida. En lo personal, para mí, la época de los 40 a los 80, que él se va al desierto a estar en medio de la nada, para mí fue donde cursó su maestría y su doctorado. Y podrían decir: oye, pero ¿cómo crees que pudo aprender tantas cosas donde no había nada? Fíjense, en esta imagen vemos que Moisés está descalzo. En aquella época, cuando uno quería rendir respeto a alguna persona, se quitaba las sandalias. Yo recuerdo todavía a mediados del siglo pasado, por ahí de los años 60, las personas que entraban a alguna casa, a algún establecimiento, se quitaban el sombrero en imagen de respeto a esa casa o a ese lugar. Hoy hay tantos barbajanes que vemos en los restaurantes que traen sus gorras, ya no existe respeto. Bueno, la interpretación de que Dios le dice, porque dice la escritura que Moisés lleva a las ovejas de Yetro al extremo donde estaba el monte Horeb, que no es otra cosa más que el monte de Dios. Entonces se percata que hay una una zarza. Hay una zarza que se está quemando, pero tiene la característica de que no se consume. Entonces él se empieza a aproximar y empieza a ver un diálogo de Dios con Moisés y le dice: quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Y la interpretación es:
quítate las sandalias, quítate el ego, quítate la soberbia, quítate la prepotencia, porque estás ante mí. Y si nos hicieran a nosotros una pregunta, oye, ¿qué características tendría que tener un líder? Considero que en un número bastante grande, todos diríamos, pues un líder tiene que tener facilidad de palabra. Un líder tiene que tener una palabra convincente, una palabra contundente, ¿verdad? Y ya después, si quieren, le podemos poner algunas florituras, pues que tenga atractivo, que tenga carisma. Quizá unos digan, ay, pues que se ponga, que esté medio fornido, medio mamey, o que esté medio guapetón, ¿verdad? Pero el eje, el denominador común, es una persona que tenga facilidad de palabra. Y veamos que en Éxodo 3:10 ya empieza ese diálogo y Dios le dice, así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Y muchas veces, bueno, aquí Moisés ya le están dando una encomienda, ya le están dando una responsabilidad. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues como muchos de nosotros, vamos a tratar de sacarle al parche, ¿verdad? Tratar de esquivar esa responsabilidad. ¿Cuántas veces vemos que el papá, la mamá ya están muy grandes, están muy enfermos y requieren atención? Y todos los hermanos se quieren poner de acuerdo, pero todos le sacan al parche. Es que yo no tengo dinero, es que yo estoy muy ocupado, es que yo no tengo tiempo, es que yo vivo muy lejos. El caso es que nadie se quiere responsabilizar. Veamos qué dice el versículo 11. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Pues como que decía, oye, yo no soy la mejor persona. Y el Éxodo 4:10 expresa, sin embargo Moisés le dijo a Dios, pero es que yo no sé hablar bien, siempre que hablo se me traba la lengua y por eso nadie me hace caso. Este problema yo lo tengo desde niño. Entonces fíjense, con esta revelación o esta expresión que está dando Moisés, porque por supuesto Dios ya lo sabía, pues echamos por tierra nuestra imagen de que un líder tiene que ser una persona que hable muy bien. Aquí estamos viendo que Moisés es tartamudo. ¿Qué sucede? Si Moisés hubiera tenido esa facilidad de hablar, si hubiera sido una persona muy docta en el hablar, pues dirían, el talento de Moisés sirvió para liberar al pueblo de Israel. Y debemos entender que Dios invariablemente usa personas normales, usa personas con algunas deficiencias. ¿Por qué? Porque se quiere demostrar que fueron instrumentos y que la gloria es para Dios. ¿Por qué elegir a Moisés? Este Moisés cansado, este Moisés viejo, este Moisés tartamudo, o más específicamente a este Moisés, ¿por qué elegirlo a sus 80 años? En nuestra mentalidad diríamos, no, pues es mejor el Moisés joven, con vigor, con muchas facultades, pero reiteramos, ese Moisés con vigor y con facultades, entonces diríamos, fue él, fue su talento el que hizo sacar al pueblo de Israel. En Hechos 7:22 nos documenta, Moisés recibió la mejor educación que se daba a los jóvenes egipcios y llegó a ser un hombre muy importante por lo que decía y hacía. Él, a pesar de su problema de hablar, tenía vastos conocimientos
de la educación que le habían dado en aquella época. Además, fue entrenado por los soldados más capaces, tenía acceso instantáneo al círculo íntimo del faraón, hablaba su idioma y conocía sus hábitos. Él era el hombre perfecto para el trabajo. Según nosotros, este joven, ¿verdad?, sería lo más adecuado. Pero Dios lo hizo. Y la pregunta es, ¿habrías elegido tú a un asesino buscado por la justicia para que sacara a una nación de su estado de esclavitud? Otra pregunta. ¿Llamarías a un fugitivo para entregarle los 10 mandamientos? Claro que no. Pero ¿qué pasa? Sin embargo, Dios lo hizo, porque nos está enseñando que Dios va a buscar personas normales, como tú y como yo. Él se enfoca en buscar este tipo de personas para que la gloria sea para Él. ¿Qué sabía Dios que Moisés conocía ahora que no había conocido antes? ¿Qué aprendió Moisés en el desierto que no había logrado aprender en Egipto? Los rigores del desierto, por un lado. A los 40 años, Moisés era una persona de ciudad. Habrá tenido los conocimientos, la información académica, pero necesitaba realmente esa maestría y ese doctorado que le iba a dar el desierto. El Moisés de los 80 años sabía el nombre de cada serpiente y la ubicación de cada pozo de agua. Fíjense, los doctores, los médicos tienen su logotipo, una estaca con 2 serpientes. Ya platicaremos de eso. Eso está en el libro de Números capítulo 11. Si iba a llevar a miles de hebreos por el desierto, era mejor que conociera el desierto. La escuela ha terminado, le dice Dios. Ahora es el momento de ponerse a trabajar. Reitero, Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pobre Moisés, a estas alturas ni sabía que ya estaba contratado. ¿Y sabes qué? Tú también lo estás. La voz del arbusto es la misma voz que te está susurrando a ti. Cuando Dios te llama, nos dice en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Aquí la palabra clave es entraré en él. Cuando tú te decides ser un seguidor de Jesucristo, cuando decides obedecer a Dios, tu vida va a tener un cambio, tu vida va a tener una transformación. Dios nos dio el libre albedrío. Tú sabes si te vas por la libre o si realmente has escuchado la voz de Dios y quieres obedecerlo, pues tienes que dar un giro en tu vida, tiene que haber una transformación. La voz del arbusto es la misma voz que te susurra a ti. Aunque no lo creas, esa voz te está recordando que Dios aún no ha terminado contigo. Quizás piensas que ya has alcanzado tu punto máximo, o que Dios, que Él, tiene otra persona para hacer el trabajo. ¿Y tú? Si crees eso, piénsalo de nuevo. El trabajo de muchos es el trabajo de nadie. Y muchas veces decimos, bueno, pues como todo lo tenemos que hacer, si yo no lo hago, pues no se van a dar cuenta. El caso es de que nadie lo hace
Y entonces nos damos cuenta que no estamos cumpliendo con las instrucciones de Dios. Nuestros reveses y el tiempo que hemos pasado en nuestro desierto puede parecer permanentes, pero para Dios no lo son. Y les quisiera pedir que hicieran esta retrospectiva. Desde que tienen uso de razón en su niñez, quizá 3, 4 años, al tiempo de hoy, si les preguntaran, ¿cómo ha sido tu vida? La gran mayoría de nosotros diríamos, pues normal. No hay nada extraordinario, no hay nada sobresaliente. Entonces fíjate, si en tu vida no ha habido algo extraordinario, si no ha habido algo sobresaliente, ¿qué crees? Entonces tú eres candidato para ser instrumento de Dios. Dice, Dios usa nuestras experiencias en nuestro desierto para moldearnos y hacer de nosotros personas que podamos cumplir sus propósitos en la tierra. Dios puede usarnos en cualquier etapa de nuestra vida para cumplir su voluntad. Nunca seremos demasiado viejos o demasiado jóvenes. Aunque no lo creas, esa voz te está recordando que Dios aún no ha terminado contigo. Me encanta 1 Corintios 1:27, dice, y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos, y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Dios nunca va a usar ni a los sabios, ni va a usar a los fuertes para llevar esa gloria, para que se consolide el milagro que Él quiere hacer, sino que va a usar personas normales. El 28. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Así nadie podrá presumir delante de Dios. Y en Mateo 28:19 expresa, ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el 20 nos dice, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Y esta es una promesa. Si tú decides ser seguidor de Jesucristo, si tú decides ser un instrumento de Dios, Dios siempre, porque esta es una promesa, siempre va a estar contigo. Y fíjense, a Moisés se valió de él para que Moisés liberara físicamente al pueblo de Israel. Pero hoy día Dios nos está pidiendo que seamos un Moisés, pero para liberar a las personas de la esclavitud espiritual, para esa ignorancia, para ese velo que tienen, para erradicar las tradiciones que nos han dicho y que creemos que son ciertas. En Santiago 1:22 dice, pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que se dice, se están engañando a sí mismos. ¿De qué sirve que yo vaya todos los domingos, escuche la prédica, pero me quedo de forma pasiva? Nada más me estoy engordando intelectualmente. Necesito acción, necesito poner manos en la obra. Y dice, más vale un gramo de acción que una tonelada de buenas intenciones. En Romanos 12:6 nos dice, Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades según lo que quiso darle a cada uno. Todos tenemos un don que nos dio Dios. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosle bien. Si nos da la capacidad de enseñar,
dediquémonos a enseñar. El 8 dice, si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Y muchos de ustedes fueron usados por Dios. Ustedes fueron el instrumento que en Navidad 1000 familias, 4000 personas tuvieron una Navidad muy digna y muy decorosa. Para ustedes, que ni ustedes conocen a esas personas, ni esas personas los conocen a ustedes. Ahí estamos viendo la gloria de Dios, cómo usa a las personas, cómo los alienta para que sean su brazo extendido y se hagan las cosas. Dice, si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con energía. Y quiero poner énfasis, si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Y una forma en este momento de ayudar es, si tienes que salir, usa guantes, usa mascarilla, usa tu cubrebocas. Si tú te cuidas, estás cuidando a los demás. Y en este momento necesitamos ser conscientes que la única forma de combatir a ese enemigo es el bien común y es la solidaridad entre nosotros. Hace 2 domingos recurrí a ustedes, les pedí ayuda porque Gilberto, miembro de la iglesia, pues estaba padeciendo un cáncer muy terrible y no tenía recursos, y ustedes fueron tan generosos que empezaron a aportar dinero para que Gilberto pues tuviera las mejores condiciones. El miércoles pasado me avisan por ahí de las 7:50 que Gilberto pues ya había descansado de ese terrible cáncer y que ya se había adelantado. Pero había un problema grandísimo, no había los recursos para poderlo enterrar. Entonces me pongo a pensar, ¿a quién recurro? ¿A quién le pido ayuda? Porque pues es muy caro enterrar a una persona. Y estaba yo muy pues angustiado porque no sabía a quién recurrir. Y bueno, finalmente, como el rey David, pues le pidió consejo a Dios. Y le digo, Señor, ¿qué hago? ¿A quién recurro? Y fíjense, había publicado yo en la noche en Facebook, en la página de la iglesia, una información. Y me pongo a ver si había subido. Y en eso hay una sección que dice, si tienes un amigo o un conocido, y ponen las fotografías y los nombres de personas y te dicen, tienen tantos amigos en común, si lo quieres incluir. Bueno, pues va apareciendo una persona que yo tenía mucho tiempo de no ver, que no me acordaba de él. Y yo dije, Dios me está diciendo que le hable a esta persona. Me comunico y me toma la llamada, le expongo el caso y de una forma tan generosa se pudo solventar este problema. Su nombre es Federico Luna Cervantes. Él no conoció a Gilberto, Gilberto no lo conoció a él, pero la mano de Dios es la que impera y tocó el corazón de Federico para que pudiera Gilberto tener un servicio funerario correcto. Horas antes, Ana Lilia Ramos Cárdenas, sin que nadie le dijera, también dio una aportación. Ella no sabía nada de nada, pero bueno, le nació ayudar a Gilberto. Y quiero que reflexionemos, las promesas de Dios siempre estarán presentes y usará
a muchas personas, tocará sus corazones para que la obra se realice. Y quiero poner estas dos consideraciones. Salmo 23:1. Tú, Dios mío, eres mi pastor y nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos y para calmar mi sed me llevas a aguas tranquilas. Me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Ahora veamos el Salmo 91. El que habita la sombra del Altísimo se acoge a la protección del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza. Dios mío, confío en ti. Pues te protegerá con sus alas y bajo ellas hallarás refugio. Su fidelidad será tu escudo, tu muralla protectora. Dios se valió de ustedes tanto para llevar alegría en Navidad como para apoyar en sus últimos días a Gilberto. Yo estoy muy agradecido con ustedes y resalto su buen corazón. ¿Cuál es tu don? Dios nos dio dones a cada uno de nosotros. Padre amado, te doy infinitas gracias por esta oportunidad que me das de conocer a personas que han sido tu instrumento para llevar dignidad, para llevar alegría. Yo te pido para ellos, mi Dios, que los protejas, que los proveas y que les aclares cuál es el don que cada uno de ellos tiene y que se pongan a tu servicio para la obra tan grande que es que la gente conozca de ti, de tu misericordia y de la vida eterna que nos ofreces. Mi Dios, esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias y buenos días.